¿Pudo el arca de Noé realmente flotar? La historia y la descripción del arca de Noé se encuentran en Génesis, en los capítulos 6 al 9. En resumen, el relato narra cómo Dios instruye a Noé para construir un arca como refugio durante el diluvio que destruiría a la humanidad pecadora. Pero ¿es posible que el arca de Noé, tal como se describe en la Biblia, pudiera flotar durante el diluvio global? Es claro que la humanidad en aquella época no poseía el conocimiento de ingeniería naval que hoy dispone y que la embarcación descrita en el Génesis era bastante grande y debía llevar mucha carga, por lo que la pregunta de si un barco así podía realmente flotar es relevante. El arca de Noé es descrita como una gran embarcación construida con madera de gofer, que tenía una longitud de aproximadamente de 300 codos y un ancho de 50 codos y una altura de 30 codos. Se especifica que el arca tenía 3 pisos y estaba dividida en compartimientos, con una ventana en el techo y una puerta en su lateral. Además, se menciona que el arca estaba recubierta tanto por dentro como por fuera con brea o alquitrán para hacerla impermeable. En cuanto a la estructura interna, se menciona que el arca tenía diferentes compartimientos para albergar a los animales y almacenar alimentos y provisiones para Noé y su familia durante su tiempo en el arca. El arca de Noé es un símbolo de la misericordia de Dios y su promesa de preservar la vida durante el diluvio, así como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la fe. Su construcción y el relato del diluvio son temas prominentes en la tradición judeo-cristiana y han sido objeto de estudio e interpretación a lo largo de la historia. Pero antes de entrar al tema meramente del arca de Noé, veamos primero el caso de la epopeya del Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una antigua narrativa mesopotámica que contiene un relato del diluvio similar al relato bíblico de Noé. En esa epopeya el personaje Utnapishtim es advertido por los dioses sobre un diluvio que devastará a la humanidad y se le instruye a construir un arca para preservar la vida. El arca descrita en la epopeya del Gilgamesh tiene una forma cúbica con lados de 120 codos, aproximadamente unos 54 metros. Está construida con madera de ciprés y recubierta con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Sin embargo, la estructura cúbica del arca, aunque pueda ser resistente, podría presentar muchas dificultades para flotar eficazmente en el agua. Una forma más aerodinámica y con menos área superficial podría ser más adecuada para navegar en condiciones adversas. Por lo tanto, es muy discutible que el arca descrita en esta epopeya con esas características sería capaz de flotar en un diluvio de la magnitud descrita ya sea en la misma epopeya del Gilgamesh o en la Biblia. Ahora bien, ¿ocurre lo mismo con el arca de Noé? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal donde tenemos una serie de videos sobre temas interesantes. Continuamos entonces con el arca descrita en el Génesis en la Biblia. Para analizar la capacidad del arca de Noé de poder flotar, vamos a considerar 3 aspectos, que son sus dimensiones, segundo, los materiales con que fue construida y tercero, su estructura interna. Empezamos entonces hablando de las dimensiones del arca de Noé. El arca tenía una longitud aproximada de 300 codos, un ancho de 50 codos y una altura de 30 codos. Las medidas del arca de Noé, tal como se describen en la Biblia, se dan en codos. Para convertirlas a metros necesitamos saber la longitud de un codo en la antigüedad, que puede variar un poco según la cultura y la época. Sin embargo, una estimación comúnmente aceptada es que un codo bíblico equivalga aproximadamente a 45.72 centímetros. De esa manera, entonces, dada la longitud del arca de 300 codos, equivaldría a 137.16 metros. El ancho de 50 codos corresponde a 22.86 metros y la altura de 30 codos correspondería a 13.72 metros. Estas dimensiones proporcionaban una estructura grande y voluminosa que ayudaría a mantenerla a flote en el agua. Estas dimensiones además proporcionan una relación de longitud a anchura de aproximadamente 6 a 1. Los barcos construidos por el hombre posteriormente suelen tener proporciones largas y estilizadas. Los barcos modernos y los navíos históricos tienen una relación de longitud a anchura que puede variar entre 5 a 1 y 10 a 1, por lo que vemos que el arca de Noé se encontraba dentro de ese rango.
Por lo tanto, las proporciones del Arca de Noé coinciden con las medidas típicas de los barcos construidos por los seres humanos posteriormente. Ahora bien, hablemos de los materiales. Se menciona que el arca estaba construida con madera de gofer y recubierta tanto por dentro como por fuera con brea o alquitrán. Esta impermeabilización habría ayudado a proteger la madera de la humedad y la descomposición, manteniendo así la integridad estructural del arca. Luego tenemos la estructura interna. El arca estaba dividida en compartimientos, lo cual habría ayudado a distribuir el peso de manera uniforme y a estabilizarla en el agua. Según la narrativa bíblica, el arca fue construida bajo la dirección de Dios, quien instruyó a Noé sobre cómo hacerlo. Esto sugiere que el diseño del arca estaba destinado a garantizar su flotabilidad y capacidad para sobrevivir al diluvio. Ahora bien, es importante decir que se han realizado simulaciones y estudios modernos. Las investigaciones y simulaciones modernas sobre la viabilidad del Arca de Noé para flotar se han basado en principios de ingeniería naval y pruebas de flotabilidad. Los estudios han utilizado modelos y cálculos teóricos para evaluar su potencial de flotabilidad. Por ejemplo, se han realizado simulaciones por computadora para analizar la estabilidad y flotabilidad del Arca de Noé. Estos modelos tienen en cuenta las condiciones del agua durante el diluvio, y los resultados de estas simulaciones han sugerido que el arca podría haber sido capaz de flotar y mantenerse estable durante el diluvio. Luego, ingenieros navales han analizado las características del arca, como su forma, dimensiones y materiales de construcción desde una perspectiva técnica. Utilizando principios de diseño de embarcaciones y conocimientos sobre flotabilidad, han llegado a la conclusión de que el Arca de Noé habría sido capaz de flotar y mantenerse estable en las condiciones del diluvio. Incluso se ha construido una réplica lo más exacta posible del Arca de Noé en el Museo de la Creación en Estados Unidos. ¿Qué podemos concluir? En conclusión, tanto las dimensiones, materiales y estructura del arca descrita en la Biblia corresponden a una embarcación que habría podido flotar y por lo tanto cumplir el propósito para el cual fue construida. Además, los estudios modernos basados en simulaciones computacionales, principios de ingeniería naval y pruebas de flotabilidad sugieren que el Arca de Noé habría sido capaz de flotar y mantenerse estable durante el diluvio, respaldando así la viabilidad de la narrativa bíblica sobre el Arca de Noé como refugio durante la catástrofe. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta inicial, ¿pudo el Arca de Noé realmente flotar? Diríamos que sí. Basándonos en el análisis y estudios modernos, el Arca de Noé, tal como se describe en la Biblia, habría sido capaz de flotar durante el diluvio global. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia del Arca de Noé como símbolo de la fe, la obediencia y la providencia divina. Además, nos invita a reflexionar sobre la veracidad e historicidad del relato bíblico. Te damos gracias por haber llegado hasta aquí. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta al video. Muchas gracias.